Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos da mucho gusto poder volver a saludarles, aunque sea a través de este medio. Cada vez estamos más agradecidos por la tecnología que nos permite mantenernos en contacto con aquellos que no podemos ver, y pues nosotros queremos compartirles, hermanos, que esta semana estamos muy felices porque Dios le permitió a Génesis cumplir un año más de vida y estamos muy agradecidos y felices por eso. Y los voy a invitar, hermanos, a que me acompañen en la lectura bíblica que se encuentra en Salmos, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y lo voy a leer y dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hermanos, ahora les invito a que tomen una actitud de oración y vamos a orar por iniciar este culto y también por el grupo de alabanza. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites tener como iglesia, a pesar de que cada uno estamos en nuestros hogares, Señor. Te damos gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. Y pongo en tus manos el culto que sigue a continuación, Señor. Pongo en tus manos este tiempo. Te pido que todo sea para agradarte a ti, Dios. Que tú te goces en esto, Señor, que es para gloria y honra de tu nombre, Padre. Y también te damos gracias, Señor, por cada uno de los miembros del grupo de alabanza, Padre, a quienes tú has usado aún durante este tiempo, Señor, y han estado dispuestos a seguir sirviendo, Padre, en su ministerio a pesar de las complicaciones y las dificultades, Señor. Pero te damos gracias porque les has permitido compartir, Señor, con la iglesia estos cantos cada semana, Señor, cada culto. Nos ponemos en tus manos, Padre. Te ruego que lo sigas bendiciendo y toma en tus manos también, Padre, este culto. En Cristo Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial.
glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Y glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra meditación de esta tarde, pero antes vamos a orar y nuestra hermana Nena nos va a dirigir con una palabra de oración. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor. En estos momentos, Padre, queremos poner en tus manos a este siervo tuyo, Señor, que trae el mensaje, Señor. Te pedimos que le des sabiduría, Señor, y que tu palabra sea expuesta de una manera clara, Señor. Te pedimos también, Señor, que a nosotros nos des entendimiento, Señor, que podamos comprender tu mensaje, Señor, que nos des un corazón dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra, Padre. Todo, Señor, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Dios les bendiga. Amén. La pregunta en esta tarde es: ¿cómo los cristianos podemos ser más firmes? El Evangelio de Marcos nos ilustra sobre la historia de inconsistencias de los discípulos. Los discípulos debían demostrar su fe, su entrega, su deseo de servir. Pero en lugar de esto, discutían, peleaban por lograr los mejores puestos. No eran congruentes con las enseñanzas del Señor Jesucristo, su Maestro. ¿Qué debemos hacer nosotros para ser consistentes
con las enseñanzas de Jesús? Pues, primeramente, hermanos, debemos de tomar la cruz. Voy a invitarles para que busquen allí en su Biblia, en Marcos capítulo 8, vamos a leer los versos 27 al 38, y dice de la siguiente manera: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Encontramos que hubo una pregunta allí en Cesarea de Filipos. La pregunta era: ¿quién era Jesús? El verso 29 dice que Pedro contestó con una gran respuesta y fe. Pero allá después, en el verso 32, encontramos que hay una gran oposición. Pedro trataba de convencer a Cristo de no ir a la cruz. Entonces Jesús necesitó recordarles a sus discípulos y a la gente que quiera seguirle qué es lo que esperaba de ellos. ¿Cuál era su misión? Tomar la cruz. Para estar firmes, hermanos, debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos tomar la cruz. Y eso de tomar la cruz, hermanos, habla de una disposición de sufrir por Cristo. Pero para estar firmes, hermanos, necesitamos crecer en nuestra fe. Vamos a leer ahí Marcos capítulo 9, los versos 14 al 29. Dice de la siguiente manera, Marcos, allí en el capítulo 9,
versos del 14 hasta el 29. Dice de la siguiente manera: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor Jesucristo estaba regresando de la transfiguración y descubrió que sus discípulos no tenían fe, pero les muestra en qué habían fallado. Los discípulos no habían orado lo suficiente. Una falta de preocupación por nuestro estado espiritual hace visible nuestra falta de fe. ¿Le permitiremos al Señor que nos muestre por qué hemos fallado? El verso 23, el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Para estar más firmes, hermanos, tenemos que aprender a creer. En verdad, somos faltos delante de Dios. No somos las personas con más fe en el mundo. Así que, como aquel padre angustiado, debemos de pedirle al Señor que ayude a nuestra incredulidad. Pero además, hermanos, para estar firmes necesitamos desarrollar un estilo de vida de siervo. Y voy a invitarles para que leamos ahí en Marcos
capítulo 9, versos 33 al 37. Dice de la siguiente manera: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús vuelve de nuevo a hablar del sufrimiento que vendría. En los versos 30 al 32 habla sobre esto. Ahí en Marcos 9, versos 30 al 32. Pero nuestro texto dice que hubo una gran discusión sobre quién sería de ellos el mayor. ¿Quién tendría un mejor puesto allí en el reino? Y hermanos, esta fue una oportunidad para que el Señor volviera a enseñarles lo que ellos ya habían escuchado. Los discípulos no eran consistentes con su vida de servicio. El verso 35 dice que se sentó a enseñar sobre el principio del reino. ¿Cuál es el principio del reino? El principio, hermanos, es servir a otros. Vamos a leer allí en Marcos, en el capítulo 10, los versos 35 al 45, dice de la siguiente manera: Marcos 10, versos del 35 al 45, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. De nuevo el Señor Jesucristo vuelve a hacer énfasis sobre quién podría ser el mayor en el reino. El que quiera ser mayor será el que sirve a otros. Este es el principio que Jesús quiere que recordemos siempre. El que quiera ser mayor será el que sirve a otros. En conclusión, hermanos, estaremos firmes si nos decidimos primero a tomar nuestra cruz. Si decidimos sufrir y soportar las situaciones difíciles que nos vengan por amor al Señor. Pero necesitamos que nuestra fe sea efectiva. Necesitamos mantenernos alertas para observar si nuestra vida ha de ser una vida de servicio. Les exhorto para que de hoy en adelante decidan estar más firmes en las cosas del Señor. Pídanle ayuda al Señor. Jesús puede ayudarnos, pero más importante, hermanos, Jesús quiere ayudarnos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos aplicarla a nuestra vida, Señor. Y gracias porque tienes mucha paciencia con nosotros, Señor. Bendice a aquellos que han de escuchar este mensaje. Bendícelos. En Cristo Jesús. Amén. Hola, hermanos, les queremos invitar a que estén pendientes de las peticiones de oración que se publican en WhatsApp para que estemos orando por ellas cada noche. También les invitamos, hermanos, a que cuando Dios conteste sus oraciones nos los hagan saber, para así también poder orar en gratitud a Dios. Vamos a tener la oración de despedida para finalizar este culto, hermanos. Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos hacer este culto, Señor, porque tú nos cuidaste desde el principio del día hasta acá, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos por todos nuestros familiares y amigos, Señor, que estén mal, Señor. Te pido que los ayudes y que nos ayudes a tener más tiempo contigo, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye, hermanos, bendiciones. Hermanos, Dios les bendiga, esperemos que estén bien y les mandamos un abrazo, los extrañamos. A Dios todos. bendiga. Cuéntaselo a Jesús, Él te quiere oír, Él nunca está lejos.